En las costas del Caribe, donde el mar se encuentra con la tierra, se alza un testimonio silencioso de un pasado colonial lleno de ambiciones, conflictos y desafíos. La bahía de Omoa, un lugar que hoy parece un remanso tranquilo, fue en su momento un punto estratégico clave en el mapa del Imperio Español. Aquí, entre aguas salobres y tierras fértiles, se erigió una fortaleza que nunca llegó a completarse. Una obra que refleja no solo el ingenio militar de la época, sino también las limitaciones de un imperio en declive. Esta es la historia de la fortaleza de San Fernando de Omoa, un proyecto que nació con grandes expectativas, pero que quedó marcado por la adversidad y el tiempo. Corría el año 1685 cuando la bahía de Omoa fue propuesta por primera vez como un sitio estratégico para la construcción de una fortaleza colonial española. Su ubicación era ideal, cercana a la Honduras británica, ofrecía un punto de control crucial para proteger las rutas comerciales y proveer abastecimiento a las colonias. Desde aquí, la corona española buscaba asegurar su dominio en la región, protegiendo sus intereses y manteniendo a raya a las potencias rivales. Sin embargo, para mediados del siglo XVIII, el poderío español en el Nuevo Mundo ya mostraba signos evidentes de decadencia. El comercio se había debilitado, y las flotas que llegaban desde España, La Habana o México lo hacían con retrasos y cargamentos insuficientes. Estas dificultades no solo afectaban la economía colonial, sino también proyectos ambiciosos como la construcción de fortificaciones. Fue en este contexto que, el 15 de diciembre de 1756, el conde de Aranda, director general de ingenieros de los Reales Ejércitos, presentó un plan innovador para la fortaleza de Omoa. El diseño original, que incluía 4 baluartes, fue modificado para reducir costos, dando lugar a una estructura de 3 baluartes. Aunque este cambio generó controversia entre los expertos militares, la decisión reflejaba la realidad económica de un imperio que ya no podía permitirse lujos. La construcción de la fortaleza comenzó oficialmente el 18 de septiembre de 1759, pero desde el principio estuvo marcada por desafíos. Antes incluso de que se levantaran los primeros muros, una empalizada de madera, construida en 1752, servía como protección temporal para las tropas, los obreros y los suministros. Este recinto, conocido como el Real, fue el precursor de lo que se esperaba sería una imponente fortificación. La construcción de la fortaleza de San Fernando de Omoa no fue tarea fácil. A lo largo de 16 años, al menos 3 ingenieros diferentes supervisaron las obras, cada uno con su propia visión y métodos. Esta falta de continuidad en el liderazgo contribuyó a retrasos y confusiones. Además, la comunicación con la corona española era lenta y burocrática. Por ejemplo, la ubicación final de la entrada principal no fue documentada hasta el 23 de marzo de 1770. Y este cambio no fue reconocido oficialmente hasta más de 2 años después. Uno de los momentos clave en la historia de la fortaleza llegó en 1779, cuando el brigadier Agustín Crane fue enviado a inspeccionar las obras. Su informe detalló el estado incompleto de la construcción, confirmando que, a pesar de los esfuerzos, las obras principales, como la cortina circular y el glacis, nunca fueron terminadas. Los estudios realizados en 1972 corroboraron estas observaciones, revelando que aunque hubo intentos de continuar las obras después de 1779, la fortaleza nunca alcanzó su forma final. Las razones de este fracaso son múltiples: la falta de recursos, los cambios frecuentes en la dirección del proyecto y, sobre todo, el declive del Imperio Español en América. La fortaleza de San Fernando de Omoa es más que una estructura inconclusa. Es un símbolo de una época en la que las ambiciones chocaron con la realidad. En la siguiente parte de este documental, exploraremos cómo esta fortaleza jugó un papel crucial en los conflictos de la región.
y cómo su legado perdura hasta el día de hoy. La fortaleza de San Fernando de Omoa, aunque nunca completada, tuvo un papel crucial en los conflictos que marcaron el final del dominio español en América. En su corta pero intensa historia, esta fortificación fue testigo de dos enfrentamientos clave que pusieron a prueba su resistencia y su valor estratégico. Sin embargo, su destino estuvo siempre ligado a las limitaciones que la acompañaron desde su construcción. Esta es la historia de cómo una fortaleza inconclusa se convirtió en un símbolo de resistencia y finalmente en un recordatorio del ocaso de un imperio. El 20 de octubre de 1779, la fortaleza de San Fernando de Omoa enfrentó su primera gran prueba. A pesar de estar incompleta, fue atacada por fuerzas inglesas que buscaban debilitar el control español en la región. Tras un intenso combate, la fortaleza cayó en manos de los ingleses, quienes la ocuparon por aproximadamente 5 semanas. Sin embargo, este triunfo fue efímero. Bajo el mando de Matías Gálvez, enviado desde Guatemala, las fuerzas españolas lograron recuperar la fortaleza en un esfuerzo que demostró la tenacidad de la corona por mantener sus posesiones. Años más tarde, la fortaleza volvió a ser puesta a prueba. Esta vez, el enemigo fue el mercenario Luis Oví, quien lideró un ataque contra San Fernando. Aunque las fuerzas defensoras no contaban con una superioridad numérica o logística, lograron repeler el ataque gracias a dos factores clave: la barrera natural formada por los manglares al norte de la fortaleza y la colocación estratégica de los cañones fuera de sus muros. Estas tácticas desorientaron y desanimaron a los atacantes, obligándolos a retirarse. Sin embargo, estos éxitos defensivos no pudieron ocultar la realidad. El imperio español estaba en declive y su control sobre las colonias americanas se desvanecía rápidamente. Con la independencia de Honduras en 1821, la bandera española ondeó por última vez en el baluarte sur de la fortaleza. Este momento marcó el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo para San Fernando. Sin embargo, la transición no fue pacífica. En 1832, una fuerza contrarrevolucionaria tomó control de la fortaleza, pero su ocupación fue breve. Las tropas enviadas por Francisco Morazán, uno de los líderes más destacados de Centroamérica, lograron someter a los rebeldes y recuperar el control del sitio. Con esto, la caída del Imperio Español en Honduras fue total. Sin embargo, la historia de la fortaleza de San Fernando durante las primeras décadas de la independencia de Honduras está envuelta en un velo de misterio. Los registros locales y los archivos históricos guardan silencio sobre este periodo, dejando un vacío en la memoria colectiva. No fue sino hasta 1909, mediante un decreto oficial, que la fortaleza recuperó cierta notoriedad. Sin embargo, esta fama no fue precisamente gloriosa. Durante 5 décadas, San Fernando se convirtió en uno de los presidios nacionales más temidos, un lugar asociado con el castigo y el encierro. En 1959, la fortaleza de San Fernando de Omoa comenzó una nueva etapa en su historia. Junto con el recinto El Real, fue declarada Monumento Nacional bajo la protección del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Este acto no solo reconoció su valor histórico, sino que también aseguró su preservación para las generaciones futuras. Hoy, las paredes de San Fernando siguen en pie, testigos mudos de un pasado lleno de ambiciones, conflictos y resistencia. Aunque nunca fue terminada, su legado perdura como un recordatorio de la compleja historia colonial de Honduras y de los esfuerzos por proteger y preservar su patrimonio cultural. La fortaleza de San Fernando de Omoa es más que una estructura de piedra y mortero. Es un símbolo de resiliencia y un vínculo tangible con el pasado. Su historia, marcada por desafíos y transformaciones, nos invita a reflexionar sobre las huellas que dejamos en el tiempo y la importancia de preservar nuestra herencia para las generaciones venideras.